testigos de cómo el mundo está confuso, cómo el mundo malinterpreta las escrituras. Realmente ha sido increíble, pero cuando suceden cosas así como la que ha sucedido en estos días, es que nos enseña a nosotros el valor de estudiar la Biblia, de conocer las escrituras, de conocer las promesas del Señor, que el conocimiento que nosotros estamos recibiendo no es de hombre, no es de ningún tipo de iglesia en específico, es palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos hace libres, libres de temores, libres de confusión. Y precisamente estamos tratando el tema aquí en las clases de escuela dominical sobre escatología, o sea, sobre las cosas acerca del fin del mundo, pero a la luz de lo que Dios revela en la Biblia. ¿Okay? Hasta aquí, porque quiero llevarles en la mente, ¿no?, al lugar donde nos encontramos en nuestro estudio bíblico, especialmente para aquellos que se unen al estudio y puedan comprender todo lo que estamos haciendo. Estamos tratando los temas acerca del verdadero fin del mundo. Y cuando hablamos, yo les voy a hacer ciertas preguntas, ustedes me responden, porque yo quiero, el interés de uno como maestro es ver el crecimiento, el desarrollo de cada estudiante y de lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, pero eso no podemos tener apuro, ni agendas específicas donde yo pueda decir, ¿sabe qué? En esta clase yo voy a cubrir todo este tema. No es así, yo no tengo ningún apuro, lo que no terminamos hoy lo continuamos la semana que viene, pero es importante, si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, que usted la haga, que salga de aquí con el conocimiento del Señor. Escatología es el estudio del fin del mundo, el fin de las cosas. Y hasta aquí nosotros hemos visto, ¿no?, una cronología de cómo van a ir sucediendo las cosas. Por ejemplo, en esto que ustedes escucharon acerca del 21 de mayo, de lo que supuestamente debió haber pasado ayer, según lo que ustedes estudiaron, ¿qué se dieron cuenta que era mentira, que estaban siendo engañados? No, pero esto no nada tiene que ver con los mayas. Ajá. Okay, entonces eso, yo precisamente ese error lo iba a tratar, lo voy a tratar también en el mensaje de hoy, pero ustedes se los adelanto, una primicia para ustedes. Cuando el Señor Jesús dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, número uno, es porque no está revelado. Dios no lo ha querido revelar. Y número dos, porque el día y la hora cambian en todo el globo terrestre. Hoy es sábado, en otro país es domingo. Aquí son las 6 de la tarde, en California hay en otra hora. Entonces, a la persona que se propuso definir el fin del mundo y decir a las 6 de la tarde del sábado, no tuvo pendiente este detalle, que aún en Estados Unidos hay 3 diferentes horarios. Y en el mundo entero hay diferentes horarios y diferentes días. Por eso cuando dice el día ni la hora nadie lo sabe, es cierto. Va a haber un momento que sí el Señor va a venir. Ese momento es el que nadie lo sabe. Ahora, otro de los errores que yo escuché fue que el Señor iban a abrirse las tumbas y se iban a ir los cristianos. Es rapto, eso es bíblico y nosotros lo creemos y está bien. Pero dijeron que este era el inicio de una serie de juicios que iban a terminar en octubre. Pero eso no es lo que hemos venido nosotros aprendiendo en la palabra. Porque en efectivo el Señor se lleva a la iglesia. ¿Pero qué va a suceder después del rapto de la iglesia? 7 años de tribulación, no meses. 7 años de tribulación. Y al final de esos 7 años, ¿qué va a suceder? ¿Cuántas cosas van a suceder al final de esos 7 años? El Armagedón,
El Armagedón, primero la segunda venida de Cristo, el Armagedón y el milenio, que es el tema de estudio para hoy. Fíjate, milenio, 1000 años todavía de vida terrestre, antes de que en realidad acabe el mundo. Así que una de las cosas que sí nosotros podemos estar seguros, que en el momento en que el Señor se lleve la iglesia, en ese momento, a la tierra le quedan 1007 años de vida. Eso sí lo podemos decir. Lo incierto es el rapto. Eso nadie lo sabe. Pero una vez que el Señor se lleve a la iglesia, al planeta Tierra le quedan 1007 años de vida. Los 7 años de tribulación y los 1000 años del reino milenario de Cristo. Antes de la última guerra, antes del final. ¿Ok? Pregunta hasta aquí. Uh-huh, uh-huh. Sí. Que esa es otra cosa que todavía está por sobrepasar, el 2012. Pero igual que esto sucedió, hermano, va a venir el 2012 y también va a suceder, Loida. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Sí. Sí. Ahora, una de las cosas importantes aquí a resaltar, que era todo lo que venía a mí en la cabeza mientras escuchaba las noticias y todo esto sí va a provocar que se levanten burladores del cristianismo. Gente que se va a burlar del cristianismo. ¿Por qué? Porque la promesa del rapto es real. De que Cristo viene por la iglesia es verdad. Y de que el mundo se va a acabar es verdad. Lo que pasa es que como vienen estas sectas, dicen días, no ocurre, eso hace que la gente se burle de nosotros los cristianos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Yo vi inclusive locutores en televisión dando números del Fantasy Fight y de no sé qué otra cosa más. Y decía, el que se sacó un numerito que vaya rápido a cobrarlo porque ya se acaba el mundo. Y la risa era tremenda. Sí, burladores. Bueno, lo dice Pedro. Pedro dice, en los últimos días se levantarán burladores. ¿Sí? Hermana Cecilia. Bueno, yo lo que estoy pensando que esto también es obra del enemigo para que el mundo se burle de Claro. ¿Por qué? Porque ahora usted va y le predica a alguien y le dice, mira, arrepiéntete de tus pecados, que Cristo viene pronto, y entonces se burla de ti. Porque ya tienen ya episodios de sucesos que fueron pronosticados y nunca acontecieron. Hermana. Yo comentaba ayer con mi esposo y decíamos nosotros, ¿no es posible que esta persona que quiere que el cristianito se base en un calendario maya, si los mayas quisieran en Dios creían? Uh-huh. Bueno, este señor no está basándose en los calendarios mayas, él está basando en su propio cálculo de la Biblia, de que si a Noé le dijeron 7 días, y que entonces este versículo de Pedro, que para Dios un año es como un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, lo han tomado literal y lo han usado lejos del significado de lo que significa este versículo. Este versículo significa Dios es eterno y Él no está medido por el tiempo. Eso es todo, no lo tome literal. Eso no es literal. Es simplemente para decir la eternidad de Dios, para Él, el tiempo es para nosotros los seres humanos. Él es eterno. Por eso le dice, no 1000, 10.000 años pueden ser para Él como un día. Porque Él es eterno. Ese es el único significado que tiene ese versículo en Pedro. Pero entonces lo toman y como a Noé duró 7 días para venir el juicio, lo multiplica por 1000, 7000 años supuestamente para él se cumplía ayer. Es un error, completamente un error. Pero
lo que sí queremos resaltar, hermanos, es de que es cierto que tenemos la promesa que el Señor viene por nosotros. Y es cierto que tenemos que estar preparados. Que tenemos que ser parte de la iglesia porque es la única que se va a escapar de los juicios que Dios trae sobre este mundo. Señales del fin son reales. Están ahí a la vista de nosotros. Y nosotros sabemos que tenemos que ser parte de la iglesia. ¿Cómo yo soy parte de la iglesia? Cuando yo reconozco que soy pecador y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. O sea, me arrepiento de mis pecados y me identifico, no es porque sea parte para la salvación, pero me identifico con Cristo en el bautismo y vengo entonces a ser parte de su iglesia, que es la que el Señor va a salvar y se la va a llevar antes que comiencen los juicios sobre la tierra. Eso sí es importante que tengamos pendiente nosotros y de una manera personal arreglar nuestra vida con el Señor y estar lista. Bueno, después de esta introducción, que vale la pena por todo lo que se ha vivido, ¿verdad? En estos tiempos, vamos a nuestro tema de estudio, que hoy vamos a comenzar sobre el milenio, estos 1000 años que habla la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Déjeme decirle que este es un tema bastante difícil en las Escrituras, muy, muy difícil. ¿Por qué razón? Lo único que tenemos aquí, por lo menos en Apocalipsis, realmente son 9 versículos. 9 versículos que hablan sobre el Apocalipsis. Entonces, para poder entender un poquito más este estudio, tenemos que acudir a los profetas menores, a los profetas mayores, pero lo que duplica más la interpretación de este capítulo es que hay que discernir también cuando esos profetas menores y mayores trataban sobre una situación del pueblo de Israel que iba a acontecer en esos tiempos, y cuando se trata de lo que es ya la profecía mesiánica del reino del Mesías. Entonces eso lo hace un poco también difícil, porque los profetas le hablaron al pueblo de Israel en cuanto a la restauración de ellos en la tierra. Y en efectivo ocurrió, ¿verdad?, su restauración, especialmente cuando regresaron del cautiverio o de las deportaciones. O sea, cuando los profetas tratan ese tema, y cuando se refiere entonces al reino milenario, es lo que es sumamente difícil. Y por eso, como yo siempre les he dicho, hermanos, cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, nadie tiene la palabra final. Ni nadie puede decir, así va a ser. Esto es, tenemos que, con nuestra mayor fuerza, depender del Espíritu Santo y que nos dé entendimiento para poder realmente discernir. Pero bueno, el vocablo milenio procede del latín millennium, está compuesto de 1000 y años, o sea, 1000 años. Eso lo vemos aquí en el versículo 7, 27. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Está claro ahí que hay un tiempo definido de 1000 años. Con relación a los 7 años de la gran tribulación, está definido por la profecía de las 70 semanas de Daniel, que eso es otro estudio completamente separado, pero por eso está definido esos 7 años, por las 70 semanas de Daniel. Durante este milenio, Jesucristo va a establecer su reino como Rey de Reyes y su sede va a ser en Jerusalén. Nosotros sabemos que el Señor Jesús ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y Él va a regresar. Pero cuando hablamos del retoño del Señor Jesús, que lo estuvimos mencionando la semana pasada, estamos hablando de su persona literal. Él va a venir como es, como se fue, como un hombre, porque Jesucristo
Es 100% Dios, pero es 100% hombre. Y como hombre Él va a venir al mundo y va a ser un gobernante, un rey literal del mundo, como lo vino haciendo el anticristo, el diablo encarnado en hombre, por los últimos 3 años y medio. O sea, Jesucristo viene literal a la tierra y la sede de Él va a ser en Jerusalén. De eso se trata los 1000 años esto que habla el Apocalipsis. Los apóstoles esperaban este reino. Ahí en Hechos 1:6, ellos le preguntaron al Señor, precisamente cuando Él estuvo ya para irse, le preguntaron, ¿vas a restaurar tu reino en este tiempo? O sea que esa mentalidad del judío, que ellos querían ese Mesías o ese caudillo libertador que viniera a librarles de los gobiernos gentiles, de la opresión que ellos habían pasado, y que viniera a ser su rey, y que les devolviera su tierra, y todo eso se va a cumplir en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa va a ser la restauración del reino. Inclusive, los cristianos al principio se saludaban Maranata. Eso quiere decir el Señor viene pronto. Pero ¿qué pasó? Después del 3er siglo, o sea que por 3 siglos la cristiandad estaba a la expectativa de este reino. Pensaban que iba a ser inminente en cualquier momento. Pero después del 3er siglo, esta creencia tristemente dejó de verse literal, para convertirse más bien en una creencia espiritual, lo que terminó en las varias teorías que existen hoy acerca del milenio. Todas las escuelas del Apocalipsis tienen relación con la segunda venida de Cristo. Yo lo he estado mencionando anteriormente, pero está la escuela espiritualista. Ellos son los que se aferran a que lo que estamos tratando es un reino espiritual en el cielo. Eso es lo que ellos se aferran. O sea, la escuela espiritualista desecha toda postura literal o materialista. En otras palabras, según yo lo entiendo, ¿no? Que el día que nos vayamos vamos a ser ya seres espirituales desconectados de la materia. Todo lo que es materia fue deshecho, fue acabado, y esa va a ser nuestro nuevo estado o esencia por la eternidad espiritual. Yo no creo que sea así. Yo creo que todo lo que aquí el Señor se refiere literalmente que nosotros vamos a seguir siendo hombres, vamos a seguir teniendo una compostura física, vamos a seguir viviendo en un mundo físico, porque así nos creó desde un principio. Si Dios hubiera querido que nosotros hubiéramos sido espirituales, como los ángeles, nos hubiera hecho así. Pero fue Dios quien creó nuestro espíritu y la materia, el cuerpo en que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Pues yo pienso que así va a ser por el resto de la eternidad, que vamos a ser seres también espirituales pero materiales. Y de ahí entran las otras escuelas que estuvimos hablando, postmilenialista, amilenialista, premilenialista, en fin, que todo tiene que ver con cuándo va a suceder la segunda venida de Cristo. Bueno, nosotros creemos que inmediatamente que acabe la tribulación, el Señor viene a restaurar su reino. Este capítulo es uno de los más importantes. ¿Por qué yo digo que es uno de los más importantes de Apocalipsis? A ver si pueden detectar lo que yo estoy pensando. ¿Por qué el milenio es uno de los capítulos más importantes de Apocalipsis? ¿Loida? No. Me gusta hacer preguntas así para que las mentes empiecen el café ese que se tomaron empieza a funcionar. Hoy vamos a aclarar muchas cosas porque tú vas a ver que no es así. No. A ver, hermano. Muy bien, eso es lo que es. Por eso es uno de los capítulos más importantes de Apocalipsis, porque Apocalipsis hasta ahora ha tratado la iglesia, que la iglesia ha estado bajo una dispensación donde hay pecado, ha tratado los juicios de Dios sobre la tierra,
Y a nosotros eso quizás nos exalta un poquito de saber todo eso, pero siguen siendo cosas horrendas, horribles. Los juicios de Dios sobre la humanidad. Pero ahora es el capítulo donde se establece el reino de Cristo en la tierra. A eso se refiere la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. Por eso es que es importante. Gracias, hermano, porque de eso se trata. La importancia de este capítulo es porque Cristo viene a tomar los poderes del mundo. Hermano. Uh-huh. No, ahí esto es lo que vamos a ver en el tema de hoy. Precisamente, yo les decía al principio de que si vamos aquí a esta porción de Apocalipsis no nos da muchos detalles, pero hay que acudir a los profetas. Ellos nos enseñan cómo va a ser este reino. ¿Okay? Y de eso se trata este tema, porque el capítulo se puede dividir en 4 temas. La reclusión de Satanás por 1000 años, el reino teocrático por 1000 años, la última insurrección y el juicio final. De eso se trata el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces vamos a ir por tema, poco a poco, sin apurarnos. Y si usted tiene pregunta o comentario, hágalo, aunque no tenga que ver nada con la clase. No tengo apuro en continuar. Bueno, el primer tema es la reclusión de Satanás por 1000 años. El segundo, el reino teocrático por 1000 años. La última insurrección y el juicio final. Y si usted divide el capítulo 20, le dedica 3 versículos a cada tema. ¿Loida? Bueno, el rol de los 144,000 fue su misión, era haber llevado al pueblo de Israel hacia la salvación. De eso se trata. No podemos añadir más a lo que la Biblia dice en el capítulo 14, porque más bien, si hay algún rol funcional de la iglesia ejerciéndola en el tiempo del milenio, es a las 12 tribus de Israel a la que el Señor usa. A los 12, perdón, no las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. ¿Okay? Entonces, pero después lo vamos a ver. Ok, vamos al primer tema, la reclusión de Satanás por 1000 años. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Alguien me los lee con voz alta, hermana Ginny, me lee estos 3 primeros versículos. Muy interesante, y muy interesante, porque 2 veces repite 1000 años, está definiendo claramente ahí el tiempo que va a durar esta nueva dispensación que viene sobre la tierra. Acuérdense que en la tierra han ocurrido varias dispensaciones y todas diferentes, que si el tiempo de la vida antidiluviana, los patriarcas, luego el pueblo de Israel, la iglesia, han habido diferentes dispensaciones, cada una ha tenido su característica diferente. Estos 1000 años son diferentes al resto de lo que se ha vivido en la tierra. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué aquí dice el diablo Satanás? Ok, ahora lo vamos a aclarar ahora. Eso lo voy a aclarar. Ok. Esto más bien es resultado del Armagedón. Ustedes se recuerdan cuando hablamos del Armagedón que fue apresado el anticristo, que es el mismo diablo encarnado en hombre, un personaje humano que tiene en él
el espíritu mismo de Satanás, el falso profeta, otro personaje humano con el espíritu engañador poseído. O sea, esos son dos personajes humanos con espíritu del diablo. O sea, por eso es que esa es la Trinidad diabólica. Está lo que es el diablo, como imitando al Padre, el anticristo imitando a Cristo y el falso profeta imitando al Espíritu Santo. Es su imitación de la Trinidad. Y literalmente estos dos, el anticristo y el falso profeta, son metidos en la cárcel que Dios tiene para los que son malos. Igual que nuestros sistemas judiciales tiene cárceles donde están presos las personas que no pueden vivir en la sociedad porque son criminales y por lo malo que son, así Dios tiene una cárcel para la maldad. Es el pozo del abismo y ahí es donde son encerrados, claramente dice ahí, el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahora, estos son epítetos que lo identifican perfectamente. No es que el diablo sea tres, el diablo sigue siendo uno y sigue siendo un ángel creado por Dios. De eso no cabe duda. Pero de igual manera que los demonios pueden poseer seres humanos y pueden entrar dentro de seres humanos, así van a entrar el espíritu del diablo en estas dos personas humanas. Una se va a dedicar a ser el anticristo, la otra se va a dedicar a ser el falso profeta. O sea, no podemos pensar que también el diablo es trino, porque no lo es. El diablo sigue siendo uno. El único que es único Dios en tres personas es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando se menciona dragón, que es un animal monstruoso y temible, está hablando de su crueldad, que el diablo es implacable, que no tiene piedad ninguna. La serpiente antigua habla de cómo el diablo es seductor, es astuto, es engañador, inyecta veneno. Cuando habla de el diablo y Satanás, se refiere a lo mismo, con la diferencia que uno está en griego y el otro en hebreo. Es la diferencia cuando se dice diablo y se dice Satanás. Es para referirse al mismo, pero el diablo es el nombre griego, significa calumniador, acusador, difamador, destructor. Y cuando se menciona Satanás es el nombre hebreo, significa adversario, oponente, provocador de desastre. Quiere decir que todos estos son nada más que epítetos de la persona del mismo diablo. Es interesante esto porque la palabra de Dios nos asegura que el diablo no está en el infierno como muchos lo imaginan. Hay personas que cuando piensan en el diablo inmediatamente creen que está en el infierno. ¿No es cierto? Y cuando lo pintan rojo, con una espadita, y en el infierno. Exactamente, no es así, hermano. No es la verdad. Exactamente, la verdad es que el diablo y la mayor parte de sus ángeles o demonios, más bien, andan ambulando el cielo atmosférico. Que ellos andan ambulando en el cielo atmosférico, con excepción de que hay algunos que debido a su maldad están confinados en este pozo que ahora se abre para echar al anticristo y al falso profeta. Eso lo menciona 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, habla de demonios que debido a su alta peligrosidad y a su maldad, en este momento se encuentran en prisión. ¿Okay? Así que si nos parecen que los que están fuera de prisión son malos, imagínense los que están encarcelados. O sea, ellos están completamente en prisión. Los ángeles caídos, los demonios y Satanás todavía tienen acceso al cielo. Ellos tienen todavía acceso al cielo. Eso no los prueba Job 1 del 6 al 11. Ellos dialogan con Dios, se presentan delante del trono de Dios. Ese acceso va a ser un día destituido en una gran guerra que habla Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 9 del 1 al 5, en esta guerra entre ángeles,
que se involucra el arcángel Miguel, es cuando entonces ellos definitivamente van a ser expulsados del cielo. Ya no van a tener más acceso al trono de Dios. ¿Y qué va a suceder con ellos? Van a salir, Dios va a sacar a esos ángeles que están en ese pozo y todos van a ser enviados a la tierra a poseer los que tienen la marca del diablo. Posiblemente esa sea la plaga más grave que sufran los seres humanos. Es tan grave que es cuando dice el Apocalipsis que muchos van a desear la muerte. La muerte va a huir de ellos, va a ser un tormento inigualable. Inclusive va a durar 5 meses, que el 5 es el número de la gracia en la Biblia. Porque si no durara 5 meses, acabarían con la humanidad. Y todavía Dios tiene otras cosas planeadas para el ser humano. Así que más o menos ese es poquito de lo que va a suceder con el diablo, con los ángeles. Pero en este momento ellos van a ser echados al abismo. El abismo es prácticamente la antesala del infierno. Es ese lugar de oscuridad que hay en el centro de la tierra. Es ahí donde van a ser echados. Y dice que solamente por 1000 años. Esa es la única sentencia por el momento, es que van a estar allí solo por 1000 años. A los 1000 años, Dios tiene otras cosas planeadas que vamos a ver a través del transcurso del versículo. ¿Cuál es el propósito de este encierro? Una vez que los toman preso o lo agarran en la guerra de Armagedón, ¿cuál es el propósito? Bueno, para que no engañe más a las naciones. Es por eso que va a haber un cambio de condición de vida en el planeta drástico. Primeramente, a nosotros se nos es muy difícil imaginarlo, porque desde el principio que Dios creó al hombre, ya estaba el diablo, ya el hombre fue tentado, ya Caín estaba matando a Abel. O sea que nosotros no hemos experimentado un mundo sin el diablo. Por eso es que ya estos 1000 años van a ser diferentes, solamente por eso. Van a ser diferentes y muy difícil para nosotros ni tan siquiera imaginar cómo van a ser las condiciones de vida durante ese tiempo. Van a haber 2 factores influyentes en un cambio de condición. Número 1, el gobierno teocrático de Cristo. O sea, ya se pueden imaginar el mundo siendo gobernado por el Dios hombre todopoderoso. Ya con eso nada más. O sea, si usted le quita a todos los problemas del mundo, todos los que son inducidos por la política, ya con eso nada más. Ya se acabó todo eso, hermano. Todo eso se acaba. Por eso yo le digo, va a ser una condición de vida que a nosotros se nos es muy difícil especular. Muy difícil. Inclusive me atrevo a decir hasta creer. Porque no ha sido nunca nuestra experiencia. Quitando esos 2 factores grandes de la tierra. El reino teocrático de Cristo y la ausencia total de Satanás. O sea, ya con eso ya es suficiente. Por eso dice que ahí se selló encima de él. En hebreo indica que la puerta del abismo va a ser sellada con el sello inviolable de Dios. Dios va a sellar ese abismo y de ahí Satanás no puede salir. ¿Qué me está enseñando eso a mí? Me está enseñando que mi Dios es el Todopoderoso. Hermano, porque hay mucha gente que le da un auge a Satanás. Y yo déjame decirle, es cierto, uno dice que no le puede dar lugar al diablo. Hay que respetar sus poderes, sus capacidades. Respételo, hermano. No le dé lugar. Pero tampoco lo eleve a una altura a igualarlo a Dios, porque definitivamente él nada más que fue hecho un poquito mayor que nosotros los hombres. Un poquito mayor. Y lo que él hace, tiene que pedir permiso. Y él no puede hacer su propia voluntad. En este momento él va a ser sellado y de ahí no puede salir. ¿Por qué? Porque el Dios todopoderoso y soberano lo ha dicho. Entonces eso nos enseña que mayor es el que está en nosotros
que es que está en el mundo. Entonces no tenemos que estarlo mencionando continuamente, más bien hacer lo que la palabra del Señor dice, no contristar el espíritu y no darle lugar, para que podamos vivir en paz. Estar atento a sus engaños y estar, como dice, en vela. Bueno, a él se lo dijo el Señor, él se lo dijo: Lucero, tú has caído y te vas a caer de manera tal que no vas a poderte levantar. O sea, desde un principio, desde su caída, ya el Señor le profetizó su fin. Lo que pasa es que una de sus artimañas es elevar más bien lo que nuestra opinión y lo que nosotros pensamos de él, porque cuando él causa temor y él causa, ¿cómo te puedo decir?, superstición en nosotros, es como un tipo de chantaje que obra en el ser humano para que el ser humano no disfrute la vida cristiana y no vive en libertad. Pero respetándolo, porque no podemos desestimar sus poderes, tampoco lo podemos elevar a la misma altura de Dios, y esta es una de las pruebas evidentes de que así es. El Señor puso un sello y Él no va a poder salir de ahí. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema, que son los próximos versículos. Hermano Roberto, ¿quiere leerlo? El 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien. Fíjense, la frase aquí que nos indica que es el reino teocrático de Cristo por 1000 años es: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo está reinando en la tierra. Ya hablé de que va a ser un mundo completamente diferente por dos razones: el reino mesiánico y el encierro del enemigo. Pero no abunda mucho, no nos dice cómo va a ser la vida, qué va a suceder, no arroja mucha luz. Por eso hay que ir a las profecías. Y les voy a dictar aquí, algunos de los que están tomando nota, porque yo voy a mencionar muchas características de este reino, todas basadas en las profecías menores y mayores. Puede ser que en alguna me confunda, porque puede ser que algunas de ellas tenga que ver con, como repetí anteriormente, la restauración de Israel en la tierra, pero definitivamente hay capítulos identificados como mesiánicos en los profetas mayores, y como están dentro de estas profecías, se entiende de que pertenezca a este reino milenario. Ejemplo, Isaías capítulo 11 y capítulo 2 presenta características de este reino. Así que si usted quiere saber un poquito más, lea, estudia en su casa Isaías 11 y 12. Y ahí se presentan características de este reino. También Isaías 26 y 27 hablan de este tiempo. Los capítulos 65 y 66 de Isaías. Ahí hay promesas para Israel durante este tiempo. No perdamos eso de vista, lo que Dios está haciendo con la nación de Israel como pueblo del que es. Jeremías 30 y 31 también habla del reino mesiánico. Si usted quiere que repita alguno, me dice. ¿30 y 31? Ok,
Quiere decir, cuando usted estudie estos capítulos, usted lo va a estudiar teniendo en mente estos 1000 años del reino mesiánico de Cristo. ¿Okay? ¿Cómo va a ser la vida sin Satanás? ¿La puede imaginar? Paraíso. ¿Cómo va a ser la vida sin las influencias satánicas, o sea, sin los demonios? ¿Cómo va a ser la vida sin sectas, sin falsas religiones? Porque todo eso se va a acabar. Fíjense cuántas religiones existen en el mundo que son falsas, cuántas sectas. Elimine todo eso elimínelo. Ya se puede empezar a imaginar este tiempo. ¿Y cómo será el mundo también ausente de gobiernos dictadores, de una política sucia y sin principio? Todo eso abre nuestra mente a entender que estos 1000 años son diferentes. Bueno, Dios tiene propósitos específicos durante el milenio. Recuerdan que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Hay muchas profecías que Dios dijo todavía no se han cumplido. Ejemplo, y esta promesa va bien lejos atrás. Cuando el Señor le prometió a Abraham que su nación iba a poseer el territorio que Él les iba a dar. Bueno, a través de este estudio vamos a aprender cuánto abarca el territorio que le pertenece al pueblo de Israel. Y vamos a ver que en la actualidad ellos no poseen ni un 10% del territorio prometido. Ni un 10%. No se ha cumplido eso que se le ha prometido a Abraham. Pero hermano, Dios no tarda su promesa. Él la va a cumplir. Lo que pasa es que no es en nuestro tiempo, es en su tiempo. Y durante estos 1000 años también van a servir para el cumplimiento de muchas profecías y de muchas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel que aún no se han visto su cumplimiento. Así que, sí, hermano. ¿Tiene alguna relación o es política nada más lo que está sucediendo ahora entre Israel y Palestina, que tiene que haber un arreglo para crear un Estado palestino y uno israelita? Bueno, yo les quiero siempre decir para animar su interés en el estudio, pero en este estudio vamos a tratar la relación y lo que va a ocurrir entre Israel y los palestinos durante este tiempo. Así que le dejo con la duda para que espere a la respuesta. ¿Ok? ¿Sí, Loida? Sí. Es mi hermana. No le voy a decir lo que ella va a tener y lo que ella le va a faltar. Miren, escuchen un momento. Bueno, pero la pregunta de ella me lleva a un tema muy interesante. Es, ¿qué va a hacer la iglesia durante ese tiempo? Porque yo acabé de decir que en efectivo vamos a acompañar al Señor Jesús en su venida, vamos a participar de la inauguración de su reino. Pero que nos quedemos aquí en la tierra viviendo, eso yo todavía no lo recibo 50%. Porque acuérdense que le hablé que durante este tiempo se está viendo la ciudad santa, que a esa ciudad nadie puede entrar, está en medio de la tierra, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo pienso que nosotros vamos a habitar y a vivir por el resto de la eternidad. O sea, en mi opinión, recuerden, hermano, es muy difícil, estamos aquí nada más que especulando con nuestra pobre mente. En mi entendimiento, de ahí venimos a la tierra, participamos de la inauguración del reino y volvemos a la ciudad santa. Eso es una cosa lo que está sucediendo allá y otra cosa es lo que está sucediendo en la tierra con la nación de Israel. Entonces estamos tratando lo que está ocurriendo en el planeta Tierra con la nación de Israel. Una de las cosas por las que yo le dije que es imposible que la Nueva Jerusalén literalmente sea Jerusalén es por las medidas que la Biblia le da a la ciudad, que abarca el país de Estados Unidos en aproximado. El país de Estados Unidos no cabe en el contorno que Dios le prometió a Abraham. Entonces se ve que esta ciudad no está aquí en el planeta Tierra. ¿Sí, hermana? Pastor, todo
No, este es durante este tiempo. Hasta el Armagedón, ellos todavía siguen afligidos, ellos siguen siendo perseguidos por Satanás, etcétera, etcétera. Toda su liberación, todo ello va a ser en el milenio, en este tiempo que estamos hablando. Esa va a ser su restauración completa. Y el cumplimiento de muchas profecías que hay con relación a Israel. Bueno, de los propósitos del milenio, lo primero que queremos tratar es redimir la creación. Estamos hablando del planeta Tierra, el planeta Tierra como creación de Dios. Redimir la creación. Ustedes saben que el planeta Tierra fue increíblemente creado, bello y hermoso. Y Dios creó condiciones de vida en el planeta Tierra para que nunca hubiese habido muerte. Es más, Él creó nuestro cuerpo con unas condiciones tal para que nunca hubiese habido muerte ni enfermedad. Que todo lo que Dios creó, lo creó perfecto y bueno. Lo que pasa fue que el pecado, una vez que vino el pecado, vino la destrucción, no solamente a nuestro cuerpo, pero también al planeta terrestre. Y el planeta terrestre por los primeros 1000 años tuvo unas condiciones de vida que permitía la longevidad del ser humano. El ser humano llegó registrado en la Biblia, no se sabe, pero el ser humano que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, que vivió 969 años. ¿Usted se puede imaginar eso? Quiere decir que una persona de 100 era como si fuera un niñito. 969 años vivió Matusalén. Usted se puede imaginar. A lo mejor se empezó a arrugar a los 600. Fíjese, esa es la realidad. Por eso que yo les estoy diciendo que nosotros vamos hay dispensaciones de tiempo de lo que ha ocurrido en la tierra. Lo que estamos viviendo hoy no se puede comparar a esos, y precisamente se especifica que fueron 1000 años, porque Matusalén fue abuelo de Noé, vivió 969 años, y ya para ese tiempo Dios estaba destruyendo el mundo con el diluvio, y después del diluvio las condiciones de vida en el planeta Tierra cambiaron drásticamente, incluyendo la formación de continentes. O sea que ahí perdió la Tierra muchos de los nutrientes, muchas de las características iniciales con que Dios creó el mundo. Y todavía aún así el planeta siendo un planeta maravilloso, pero no es comparado a como fue creado originalmente. Al parecer, la creación va a ser redimida, o sea, va a volver a estas características iniciales. Por eso es que la vida va a volver a alargarse, no solamente para los seres humanos, pero para los animales también que van a vivir en el planeta. De esto habla, por ejemplo, Pablo en Romanos 8 menciona cuánto la tierra anhela su redención como planeta. Y al leer Isaías 11, que fue uno de los capítulos que les dije que leyera, ahí habla muchas de las características que va a tener la tierra, que vamos después a mencionar, pero bueno, ese es uno de los propósitos del milenio. Romanos 8, del 19 al 22, habla de cómo la tierra gime por su restauración. Ahora, hay que tener en mente, que es lo que preguntaba el hermano, hay que tener en mente el efecto que ocasionó los juicios de Dios sobre la tierra. Fueron cambios climáticos drásticos. Cuando usted habla de terremotos prácticamente mundiales, tsunamis, choques con meteoritos, aguas convertidas en sangre. Hoy estamos hablando de cambios drásticos en lo que es en las condiciones del planeta. No puede quedarse así. Entonces por eso es que Cristo, en su poder, con el mismo poder que la creó, va a volver a restaurar el planeta a las condiciones iniciales. O sea, no podemos pensar de que el planeta va a continuar de la misma manera que estaba cuando ocurrió el Armagedón. Pero todavía no hemos llegado ahí. Sí.
Exactamente, exactamente. ¿Ok? O sea, se van a purificar las aguas, el ambiente, el suelo va a ser más productivo, todo lo que fueron las plagas del juicio de Dios va a ser restaurado. El otro propósito del milenio es cumplir con 3 pactos importantes. Por eso yo le hablé y le dice que cuando Dios hace un pacto con el hombre es muy serio, Él lo cumple, Él no lo va a dejar ahí en el olvido, ni lo tiene en el olvido, ni es como nosotros que archivamos las cosas, de buenas a primeras las encontramos y decimos, ay, tengo que hacer esto. Dios no es así, Dios no pone nada en el olvido ni en el archivo, Él todo lo tiene pendiente. Lo que pasa es que tiene un tiempo para todo. Ya repetí, Él le prometió a Abraham 2 cosas básicas. Su simiente Israel se convertiría en una gran nación. Eso, hermanos, todavía no se ha cumplido. Israel es una gran nación, pero no tiene la preponderancia que tiene sobre el resto de las naciones. Durante el milenio, Israel va a ser la nación de naciones, o sea, va a ser la predominante en todo aspecto. Podemos decir, va a ser la sede del mundo, va a ser allí Jerusalén e Israel. Y otra de las cosas que Dios le prometió a Abraham es que su simiente un día sería dueño de Palestina para siempre. Porque estos son los contornos de este territorio. Y por eso yo le estaba diciendo que en este momento, en la actualidad, ellos poseen, si acaso, un 10% de la prometido. Dios le prometió, y le voy a dar citas bíblicas, desde el río de Egipto, que es el Mar Rojo, hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, que puede escribir ahí citas bíblicas, muchas de ellas están en Génesis. Sí, del Mar Rojo, de lo que se le dice río de Egipto, el Mar Rojo hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Génesis 12, 7, Génesis 13, 14, 15 y 17, Génesis 15, 7, y del versículo 18 al 21, Génesis 17, 8. Inclusive menciona una frontera en el norte, que es la ciudad de Hamat, Ezequiel 48, 1. Y una frontera del sur, ciudad de Cades, Ezequiel 48 y 28. Okay. Eso es lo bíblico, pero ahora para tener una idea del contorno, de lo que encierra el contorno, vamos a hablar en términos actuales. Israel ocuparía el Líbano, Jordania, una porción de Irán, Irak y Saudi Arabia. Todo eso le pertenece a Israel. Repito, el Líbano, Jordania, una porción de Irán, Irak y Saudi Arabia. Todo eso le pertenece a Israel y Dios se lo va a dar. Quiere decir que Saudi Arabia o Arabia Saudita. Bueno, hermano, esta promesa que Dios no olvida y que aún no se ha cumplido. No se ha cumplido, porque mira que se han cumplido profecías con relación a Israel. Por ejemplo, cuando se hicieron nación, cuando volvieron a la tierra, etcétera. Pero de ellos ocupar todo este territorio, es obvio, no se ha cumplido ni se va a cumplir durante el tiempo de la gran tribulación. Su cumplimiento va a ser en el milenio. ¿Okay? Bueno, tenemos que dejarlo ahí. La semana que viene vamos a continuar viendo el propósito de Dios en el milenio y por qué están estos 1000 años marcados. ¿Qué propósito tienen para con Dios estos años, mil años marcados que habla la Biblia? Pero tenemos 5 minutos para alguna pregunta, algo que usted quiera. Sí, hermana. Sí. Mira eso, 5 veces escrita, wow. Es que por eso es que hay el estudio de la numerología en la Biblia es precioso. Y aún esos detalles Dios no lo pasa por alto. Sí, hermano David, después... Quiero
Ujú. Entonces, hay oposición a ellos, Sí. porque Israel no va a ceder territorio, Ok. mucho menos sobre ese fundamento, y es la base del presidente de este país. Ustedes saben, Algo increíble. sí, sí, pero ustedes saben cuándo eso va a ocurrir. Eso se los va a dar el anticristo. El anticristo es el que va a permitir que tanto que lleguen a un pacto que los israelitas y los palestinos vivan en paz en el mismo territorio. Eso va a ser parte del convenio que él va a firmar por 7 años y se va a cumplir en cuando él llegue el anticristo. Y se va a romper cuando los mismos musulmanes vengan contra Israel. Es interesante. Sí. ¿Por qué decimos 3 años y medio? Por la profecía de las 70 semanas, que dice a la mitad de la semana esto va a suceder. Por eso es que decimos 3 años y medio. Hermano. Ujú. Mm. Sí. Exacto. O sea que están conscientes de que están viviendo en territorio que a ellos no les pertenece. ¿Loida? No, bueno, no es que, acuérdate que venir montado a caballo es puro símbolo. El cambio de caballo es lo que te indica el cambio de situación que va a ocurrir sobre el mundo. Ese es lo que indica. El cambio de caballo indica que de la paz se pasa a la guerra. Yo para mí yo tengo, por ejemplo, una idea de eso, ¿no? Igual que nosotros podemos estar billones de personas orando al mismo tiempo y Dios escuchando las oraciones y respondiéndolas. Para Dios no hay nada imposible, así que yo no veo que sea imposible de que Dios juzgue al ser humano. Recuerden, nosotros tenemos una conciencia que nos dicta juicio. Así que ¿cómo va a ser eso? Dejémoselo al Señor, que es el que lo va a ejecutar. Ok, pero una pregunta más, tenemos tiempo y ya si no terminamos, si no traiga su pregunta para la semana que viene. ¿Ya? Ok, vamos a ponernos en pie, hermano. La semana que viene continuamos hablando de los propósitos del milenio y las características de este reino y otras cosas importantes que van a suceder. Hermano, cuán importante es estudiar la Biblia. Qué importancia es que tengamos conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, porque eso va a quitar todo temor, toda duda. Eso nos va a poner a ser fuerte para que cuando escuchemos lo que está hablando el mundo, podamos detectar que son engaños del enemigo y no nos dejemos amedrentar por esas cosas. ¿Okay? Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, dedicar y elevar a ti un culto que te glorifique, el cual tú seas su centro, Señor, y todos estemos en un mismo sentir para adorarte en espíritu y en verdad, y para, Señor, disfrutar de esta comunión contigo. Lo pedimos en Jesús. Amén.